Vamos a seguir con la ponencia del doctor Walter Mendoza, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien nos presentará sobre los desafíos y oportunidades desde los sistemas de información para la atención en salud sexual y reproductiva de las poblaciones indígenas nativas de la Amazonía y afrodescendientes en el Perú. Bienvenido, doctor Mendoza. Muchas gracias a los colegas de salud por esta invitación. El tema que me han pedido presentarles es compartir la experiencia que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas hemos desarrollado, referir a estos desafíos y oportunidades de los sistemas de información para la atención a la salud sexual y reproductiva, poblaciones indígenas, nativas de la Amazonía y afrodescendientes. Para entrar en detalle, les mostraré primero la transparencia, por favor. Siguiente. El plan de la presentación. Este es un resumen de las secciones que voy a desarrollar, empezando por los antecedentes de contexto, porque me parece muy importante ubicarnos en el proceso en el cual estas variables empiezan a ser cada vez más necesarias y relevantes. Y cómo es que el sistema estadístico nacional está respondiendo y adaptándose o no a él, y los desafíos que tiene esta iniciativa del Estado y de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, y durante los 15, 20 minutos que desarrollo mi presentación, veré luego el ciclo de la gestión de la información, que me parece fundamental el conocer las diferentes etapas que tiene la gestión de la información, desde la decisión de captarla en los servicios o en la población, en las viviendas, a través de encuestas o censos, hasta su procesamiento, análisis, difusión y uso, sobre todo, que es lo más importante. Mostraré luego algunos de los resultados más importantes sobre los censos, el último censo del 2017, algunas cosas de los resultados de la ENDES, y un repaso rápido por las principales fuentes, que son registros administrativos, censos y las encuestas, cada una con su propia fortaleza, cada una con su propia debilidad, pero entendiendo que hay un ecosistema en realidad, un ecosistema en el cual las variables de autoidentificación étnica son una novedad relativa en términos de su incorporación a los registros administrativos. No olvidemos también que salud no es el único proveedor de servicios públicos que recoge esta información, también educación, también el sector de atención a la violencia a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. Entonces hay que ver la complejidad de estas interacciones, ¿no? Y cerraré al final con los desafíos más importantes. La siguiente, por favor. Primero, los antecedentes históricos, ¿no? ¿Cómo es que el Perú llega al año 2017, en el cual en el censo de población y vivienda de ese año se incorpora por primera vez en nuestra historia una pregunta de autoidentificación étnica? Es decir, una pregunta en la que se le plantea a las personas que por sus costumbres, antepasados, usted se considera o siente que es, o se siente como indígena amazónico, como afrodescendiente, como mestizo, blanco, Nisei, Nikkei, etcétera. Todas las opciones que tiene en realidad. Es muy importante dar cuenta de la experiencia del censo del 2017, porque es la culminación de un proceso que inicia desde el siglo pasado. Vemos ahí el recuento de los principales momentos, cómo es que la variable de autoidentificación étnica o raza ha sido utilizada en la historia de los sistemas estadísticos en el Perú, y cómo es que por primera vez hay esta variable de autoidentificación étnica, que se da un contexto regional en América Latina, que el Perú es uno de los últimos en la región en incluir variables de autoidentificación étnica, ¿no? Ya la mayoría de países ya lo había hecho, ¿no? Entonces, y además, todo lo que implicó esta novedad estadística, esta nueva decisión que se tomó en el país, ¿no? Algo importante a considerar es que hasta antes, por lo general, era una atribución que el personal de salud, cuando fuera requerido, pudiera aplicar de manera inconsulta, ¿no? Incluso se sigue haciendo hasta ahora, pero luego esos aspectos los vamos a ver en detalle más
más adelante, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Lo importante, como les decía, era no, la anterior, por favor, la anterior. El ciclo de la gestión estadística. Ya. Es importante conocer el contexto en el cual se toman las decisiones sobre la gestión de la información y la incorporación de esta variable, ¿no? Lo más importante, creo, siempre es tomar la decisión institucional y política de gestionar en el ciclo de la información la variable de autoidentificación étnica, dándole los recursos legales, financieros, tecnológicos, sociales, comunicacionales, de todo tipo, ¿no? Porque supone una innovación en lo que se registra y cómo se registra. Luego habrá que ver cómo es que en la práctica es que se implementan estas decisiones, ¿no? No olvidemos que la colección de información empieza con los registros administrativos que son continuos. Por ejemplo, lo que todos los días el personal de salud recoge como parte de su trabajo. También las encuestas de base poblacional, tipo encuesta nacional de hogares, la encuesta demográfica de salud familiar, los censos, o las encuestas especializadas también, ¿no? Como por ejemplo, la encuesta a la población con discapacidad, por poner un ejemplo, ¿no? Que se hizo en el año 2012, que no incluía esta variable, o la variable sobre el uso del tiempo, de la encuesta del 2010, que tampoco incluía esa variable. Como les decía, a propósito del censo 2017, el Sistema Estadístico Nacional, a través del INEI, que es su organismo rector, tomó la decisión de adaptar todos los registros de base poblacional, censos o encuestas, para incluir esta variable, ¿no? Luego viene el procesamiento de la información, la generación de la base de datos, el análisis, definir qué variables, con qué relacionar, qué planes de tabulado existen, están preestablecidos o son definidos por el usuario, porque muchas veces tenemos informes, boletines de las instituciones que no necesariamente responden a aquello que la población o los usuarios diversos quisieran utilizar. Si bien el país es uno en el cual, en referencia al otro de la región, es un país muy rico en información, en generación de información, no lo es tanto respecto del procesamiento, de la difusión y del uso de la información, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro que no basta generar la información, sino también hay que difundirla. Y difundirla no según lo entienden que debería ser difundido las autoridades de salud o los especialistas del sector, sino para que la propia población también haga su propio curso de variables. Les pondré un ejemplo. ¿Edades simples o edades quinquenales? Depende de la respuesta, ¿no? Es decir, la edades simples, si se trata de una encuesta, si es que los niveles de inferencia da para edades simples, o si da para edades quinquenales. Por ejemplo, la encuesta demográfica de salud familiar, que en algunos casos permite resultados a nivel nacional para edades simples, pero no pero no a nivel departamental para edades simples, sino que para el nivel departamental, en algunos casos hay edades quinquenales, o grupos de 10 o grupos de 20 años, pero esa decisión no necesariamente es la que ha tomado, o son las únicas posibilidades de cruce de variables, ¿no? Entonces es necesario que no solo que las bases de datos estén disponibles, porque las bases de datos muchas veces vienen en formatos para trabajar, por ejemplo, en programas tipo SPSS u otros que no necesariamente la mayoría de la población o usuarios potenciales están calificados en utilizar, ¿no? Entonces se requiere de sistemas de información que permitan que la población haga sus propios cruces de variables, que haga sus propias preguntas, que las organizaciones, que los investigadores hagan sus propios cruces de variables. Insisto, muchas veces los boletines vienen a veces en PDF, que no permiten, o vienen en Excel, que es perfecto, pero no necesariamente responden a aquellas posibilidades que un investigador o un ciudadano cualquiera quisiera responder a las preguntas que se ha hecho, ¿no?
Luego viene la difusión. El acceso debe ser generalizado o restringido. ¿A quiénes debería llegar? Y, por supuesto, también esto depende de los perfiles de usuarios, ¿no? No todos son expertos en estadística, ni en análisis demográfico, no todos son expertos en temas de salud sexual, reproductiva o temas de violencia. Entonces hay que distinguir qué perfiles de usuarios, para quiénes hay que generar boletines especializados, ¿no? Y finalmente, los usos, ¿no? Según perfiles, pero que va desde el monitoreo de las políticas públicas y el ejercicio de derechos a la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, este ciclo que va desde la decisión política, institucional, de generar recursos y capacidades para colectar la información, para procesarla, analizarla, difundirla y utilizarla, es un ciclo muy grande. Entonces, el Perú ya tiene un sistema de información establecido, ustedes lo usan todos los días, pero no necesariamente todas las variables tienen la misma atención, no todas tienen la misma calidad, no todas las variables tienen la misma cobertura, no todas tienen la misma oportunidad, como veremos más adelante, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es simplemente un ejemplo de algunos de los resultados de del Censo de Población y Vivienda del año 2017. A la izquierda tenemos la memoria institucional, porque en el año 2013 se conformó un comité técnico interinstitucional que estaba referido sobre estadísticas de etnicidad. Trabajamos del 2013 al 2017 haciendo pruebas de campo, discutiendo aspectos teóricos y prácticos, viendo la práctica y experiencia que había en la región de uso de estas variables. Hubo seminarios internacionales, porque era una novedad. Entonces teníamos que hacerlo de la mejor manera posible según las recomendaciones internacionales, ¿no? Al centro tienen ustedes una sección del cuestionario censal, y hacia la derecha uno de los varios productos de información que generó el Instituto Nacional de Estadística e Informática como resultado de las varias publicaciones. También el INEI ha generado un sistema de consultas que permite el tabulado propio. Es decir, que cada persona puede hacer su propio cruce de variables de resultados censales. Pero como digo, esto no necesariamente es una práctica generalizada de todo el sistema estadístico, y en salud en particular tiene digamos, no es tan amigable relativamente, ¿no? Por supuesto, depende también de las variables que queramos ver. Por supuesto, cada vez hay mucha más información que el Ministerio de Salud y de Salud vienen difundiendo a la población en general. Eso sí hay que reconocer que cada vez estamos relativamente con mejor información. La brecha nuevamente está en la familiaridad y uso de estas fuentes, ¿no? La siguiente, por favor. Este es tres mapas, perdón, de los resultados censales, en las cuales vemos dónde está distribuida territorialmente la población afroperuana, indígena, originaria de los Andes, y la población indígena originaria de la nación. Y es importante esta distribución para no concentrarnos solo en los números, sino también en dónde. No solo el cuánto, ni el cuándo, sino también el dónde. En epidemiología las claves siempre son tiempo, espacio y persona. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué lugar? ¿Y a quiénes les sucedió el evento de interés, ¿no? Porque no es lo mismo según el grupo de edad, según el sexo, y en el caso, y según el lugar en el cual esté ocurriendo el evento, ¿no? Porque los servicios no siempre están disponibles. Entonces, es importante vincular población con el territorio. No solo limitarnos a un conteo, y no solo al conteo en aspectos en términos relativos, sino también en números absolutos, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía mi amiga Rocío antes de mi intervención, es muy importante tener en cuenta las condiciones geográficas, el acceso, la dispersión de los servicios, la movilidad poblacional, que es estacional, ¿no? La siguiente, por favor.
Ya, este es un ejemplo de cómo alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las ENDES, porque no olvidemos que esta iniciativa de incorporar la variable de autoidentificación étnica del censo estuvo orientada a que todo el sistema estadístico nacional incorporara la variable de autoidentificación. Y, como les decía a un principio, la ENAO, la encuesta de hogares que mide la pobreza monetaria, la encuesta demográfica de salud familiar, que mide temas de salud sexual y reproductiva, violencia, salud materno-infantil, enfermedades crónicas, ya incluía en paralelo variable de autoidentificación étnica. Y veamos también lo dinámico que puede ser y lo cambiante que eventualmente puede ser. No olvidemos, por otro lado, que la calidad de los censos para ciertas variables no es homogénea. Es decir, es mucho más fácil en un contexto de censo relativamente comparar, tener una calidad mayor en temas como sexo y edad que en autoidentificación étnica. ¿Por qué? Por la familiaridad de la población que da la entrevista, por la familiaridad que tienen el personal de campo que colecta la información, yendo vivienda a vivienda, por una serie de variables, hace que la calidad y la cobertura de la autoidentificación étnica no haya sido o sea distinta a las otras variables. Es decir, en el censo del 2017, cuando se hizo la comparación de las respuestas de la coincidencia, el índice de Kaplan, no recuerdo cómo se llama, hay un índice de coincidencia de las variables según fuentes, se encontró que la variable de autoidentificación étnica era la que tenía menos coincidencia, casi 2/3. En cambio, sexo y edad, en comparación con la ENDES y con la ENAO, tenía una coincidencia de 99 o 100%, lo cual nos habla de la necesidad de la capacitación, o que en el apuro muchas veces los funcionarios censales simplemente no hicieron la pregunta y se tomaron la libertad, por decirlo, bueno, y estoy, por supuesto, diciendo algo muy en general, por supuesto, hay todo tipo de experiencias en una operación tan gigantesca como es la ENDES, ¿no? Entonces, se introdujo en el año 2017, y por poner un ejemplo nada más, ese año, las mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, 8,6% se identificó como afrodescendiente. Ese mismo año, en el censo, la mitad se autoidentificó como afrodescendiente. En la ENDE de ese año, el 28,9% se identificó como nativa, sea quechua, aymara, nativo de o indígena de la Amazonía, o perteneciente a un pueblo indígena u originario. Sin embargo, en 2021, el 11,7%, o sea, casi un 3% más, se identificaba como afrodescendiente, mientras que las autoidentificadas como nativos bajaban a 24,3%, habiendo sido casi un 5% más en el año 2017. Es decir, es importante mirar cómo hay transiciones también en la autoidentificación. Será por asuntos referidos a la sensibilización, a la calidad de la operación de la encuesta, pero no nos asustemos ni creamos en las lógicas binarias del blanco y negro, del bueno o malo, que las diferencias en los reportes estadísticos significa que hayan errores necesariamente. ¿Por qué? Porque un año se puede preguntar con muy alto grado de confiabilidad en la ENDES una variable y al año siguiente va cambiando. Por ejemplo, esta de autoidentificación étnica. ¿Por qué? Porque hay variables, en primer lugar tiene variables, hay explicaciones estadísticas, demográficas, sociales y culturales, ¿no? Entonces, no creamos que las cosas están, si antes había 10 y ahora hay 15, por decir a modo de ejemplo, que se identifican como afrodescendientes, no significa necesariamente que uno esté bien y el otro esté mal, simplemente es la autoidentificación. Y además las poblaciones no necesariamente son las mismas. Habría que ver más bien algunas submuestras
un panel quizás para mirar cómo es que están realmente respondiendo, cómo se está aplicando la pregunta, ¿no? Por lo tanto, hay necesidad de investigar tales dinámicas, lo mismo que considerar eventuales efectos de la evolución de algunos indicadores de ODS, ¿no? Por ejemplo, la violencia contra la mujer, el uso de métodos modernos anticonceptivos, y así una serie de variables de interés de los ODS. La siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos algunos resultados nada más, para que vean ustedes cuál fue algunos resultados que nos dieron en el censo del 2017, según autoidentificación étnica, que se aplicó, una pregunta que se fue aplicada a la población de 12 y más años, ¿no? Y aquí tenemos la población de 10 a 14 y los nacidos vivos de niñas de 10 a 14, lo mismo que de 15 a 19. Población y nacidos vivos. Si vemos, por ejemplo, en la columna tercera y en la columna quinta, las diferencias. Ahí hay que decir, sin embargo, hay que señalar, sin embargo, que en el proceso de sensibilización y de muestra de interés en el censo, el país fue cambiando en las últimas semanas, inclusive, antes de la preparación del censo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en un principio había 3 o 4 variables, nada más, como alternativa, pero después la comunidad Nikkei, la comunidad judía, la comunidad croata, la comunidad Tusán y otras se acercaron al INEI y querían verse representadas también. Entonces hubo la posibilidad, ya no de repente en el campo entre las variables, pero sí de agregar otros, ¿no? Pero eso requería a su vez la sensibilización, no solo por parte de la persona que aplica el cuestionario, sino también de la población. Entonces, como lección aprendida, necesitamos generar nuevos campos y la posibilidad incluso de otros, pero que todos sepan que esa es una opción, que es un derecho, tanto quien lo aplica como la persona que responde el cuestionario. La siguiente, por favor. Perdón, y antes de pasar, aquí se ven con todos los potenciales sesgos que puedan tener estos registros, pero es información censal, las diferencias entre población indígena de la Amazonía, donde, por ejemplo, el grupo de 15 a 19, ya un 20% ya ha sido madre en el grupo en el grupo de 15 a 19, ¿no? En cambio, otros grupos tienen menos de 1%, ¿no? O sea, tremendas desigualdades. La siguiente, por favor. Lo mismo para el caso de la violencia, que esto viene de la ENDES al año 2020, y está actualizada, me falta actualizar, es al 2021, pero se puede notar alguna diferencia, ¿no? Y antes es importante saber que muchas veces estas preguntas, voy a tratar de verlo, no la veo bien, estoy viendo la página. Ya. Le decía que es muy importante ver la evolución en el tiempo, pero también las diferencias con respecto a otras variables. Por ejemplo, antes se solía preguntar por la lengua materna, que es una variable importante, pero no necesariamente la lengua materna es un marcador importante para ciertos grupos de la población, pero no necesariamente para todos. Es decir, que muchas veces la población afrodescendiente, habiendo aprendido a hablar la lengua materna en español, no aparece como distinguida si es que solo se aplica el criterio de lengua materna o el idioma actual, ¿no? Entonces, es importante tener presente la urgencia de tener esta variable de autoidentificación para no hacer invisible a un grupo poblacional. La siguiente, por favor. Y esto que les estoy mostrando acá es lo que el Ministerio de Salud registra, por ejemplo, en Condorcanqui, ¿no? Que es una provincia del departamento de Amazonas,
entre el año 2019 y el año 2020, ¿no? Pero la siguiente, miren la escala es más o menos la misma, hasta 400, la siguiente. Pero cuando vemos a Guajún, se ve que hay un relativamente alto nivel de registro de variables de autoidentificación étnica. ¿Por qué? Porque en esa provincia predomina la población guajún. Pero en otros lados del Perú, probablemente, si alguien es Guajún o se autoidentifica como Guajún, probablemente no vaya a aparecer. Entonces, esto que nos dice que la sensibilización de la población, que sea porque lo demanda, o sea porque la oferta está muy sensibilizada y pregunta adecuadamente, incluye la variable, entonces, en esta localidad, en esta provincia, sí se hizo visible esta población. ¿Por qué? Porque en la práctica se ha visto, la siguiente por favor, y con esto ya, perdón, la siguiente, y de aquí derivan algunas experiencias y algunos desafíos. Creo que lo importante es qué lugar o valor tiene la identificación étnica para el personal de salud. O sea, en los estudios que hemos hecho cualitativos y en la experiencia que se ha observado en algunas partes del país, cuando aproximadamente la cuarta parte, la quinta parte, por lo menos, del tiempo del personal de salud se dedica a llenar formatos, informes, reportes, probablemente, y esto es una hipótesis, variables de mucho interés, como esta de autodefinición étnica, puedan no ser suficientemente atendidas. ¿Por qué? Porque además no hay un circuito de valor. Es decir, si al personal de salud no tiene un retorno que les diga, después de haber registrado esa variable, que, por ejemplo, el perfil de la población afrodescendiente o indígena de la red tiene un patrón emergente de algún tipo, cualquiera que sea, entonces, al no haber esa posibilidad, al no haber un circuito de valor que vaya no solo en el lugar de recojo, sino en la utilización, y este es el desafío más importante. Perú tiene gran cantidad de información, toneladas de información. El problema es acceder a ella, que cada vez es mayor en general, pero también en usarla, y usarla según diferentes necesidades, según diferentes preguntas, ¿no? Y parte de las preguntas que se puede hacer es, creo, cómo el sistema de salud, cómo las redes y microredes utilizan, sea para decir lo poco que se pudiera decir en el caso que hubiera el registro, o para llamar la atención sobre la omisión, ¿no? Porque muchas veces se puede saber tanto de una situación, no solo por lo que se sabe, sino por notar aquello que no se ha registrado, aquello que no se sabe. La ausencia de evidencia muchas veces es evidencia de ausencia de interés o de posibilidad o de capacidades para registrar algunas situaciones que son problemáticas. Y en el campo de los objetivos de desarrollo sostenible es importante dar cuenta de la diversidad, dar cuenta de la heterogeneidad, de la desigualdad. Por eso se necesita también generar conciencia acerca de la importancia de esta variable, evitar, sin embargo, una suerte de exotización, ¿no? No verlo como lo otro, lo ajeno, hacer un boletín especial sobre la población afrodescendiente, sobre la población indígena, sino también hacerlo como parte de los registros regulares. Es decir, no es lo otro, no es lo ajeno, porque está no solo allá lejos, está también en nosotros mismos, ¿no? Valorar por eso en el circuito de la gestión estadística, tener claro a quienes les importa, en el sentido de quiénes van a ser sus usuarios, ¿no? Establecer pautas sobre planes de uso de la variable en la toma de decisiones y generar más espacio de diálogo entre la oferta y la demanda. Es decir, el personal de salud sensibilizado, comprometido y teniendo claro, y como parte de un circuito de valor, no solo como una variable más que da lo mismo que se llene o no, sino también generar diálogo con la demanda, es decir, que la propia población, allí sobre todo es
llame la atención sobre la importancia de diferenciar sus necesidades y sus demandas, ¿no? Identificar también las buenas prácticas del Sistema Estadístico Nacional que involucran usuarios de personal de salud, autoridades y la población. Asimismo, actualizar principales indicadores de ODS según etnicidad, por ejemplo, la razón de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna debería ser idealmente estimada por grupos de edad, por ámbitos, por departamentos, por autoidentificación étnica, ¿no? Idealmente las personas deberían tener en su historia clínica o en la ficha de vigilancia epidemiológica la variable ya registrada durante el contacto que ha tenido, ¿no? A través del tiempo en el sistema nacional de salud, ¿no? En algunos casos habrá que tener una mayor representatividad estadística en territorios con predominio de poblaciones indígenas, nativas de la Amazonía y afrodescendientes. ¿Por qué? Porque en el promedio nacional se pueden diluir, pero como estas poblaciones no están uniformemente distribuidas en todo el territorio en las mismas proporciones, entonces probablemente haya que, en algunas áreas del país, sobre representar para tener una idea de cuál es la característica de esta población, que es la que al final, por ejemplo, la población afrodescendiente no está, está más en la costa Nica hacia la costa norte del Perú, ¿no? Hasta Piura y Lambayeque. No está en zonas de la Amazonía o zonas de la Sierra, no está tanto, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar la territorialidad, ¿no? Finalmente, definir estrategias de comunicación para concientizar acerca de la importancia de la generación de estas estadísticas, como digo, sensibilizando a quienes están a cargo de la oferta y a cargo de la demanda, ¿no? Que es la propia población que puede ver el ejercicio de sus derechos monitoreados de manera mucho más cercana. El Perú, como digo, ha hecho grandes esfuerzos, grandes progresos en la cobertura, calidad y oportunidad de sus estadísticas. La encuesta demográfica de salud familiar es conocida por ustedes, es la única en el mundo, hasta donde yo tengo información por lo menos, que se realiza anualmente. Es una verdadera joya, pero es a veces poco discutida, poco utilizada, y en variable de autoidentificación étnica se requiere que en algunas partes del país, sobre todo a nivel subnacional, algunas de estas variables puedan ser identificadas para las poblaciones de mayor interés, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, es parte del trabajo que estamos haciendo en los últimos años en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el Ministerio de Salud, y esperamos también hacerlo con el Salud y con el Sistema Estadístico Nacional en general, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. E invitamos al público si es que tuviese alguna pregunta para el doctor. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Mendoza, por su ponencia.